Y aquí estamos de regreso en este taller de periodismo científico, edición global de Salud Global y Comunicación 2021. Muchísimas gracias, Julieta, buen día, por tu recomendación, por estos tips valiosos que nos estás compartiendo y por supuesto gracias al testimonio de Alma Rocío Rodríguez Soto. Y bien, vamos a dar paso inmediatamente a nuestra segunda conferencia, esta conferencia que se ha titulado Investigación Clínica en México y América Latina. Estará a cargo de la doctora Gabriela Dávila Loaiza. Ella es directora regional de investigación clínica para Europa, Canadá y Latinoamérica de Pfizer. Les agradecemos mucho al equipo de Pfizer México el poder colaborar dentro de este taller con personalidades de la talla de la doctora Dávila. La doctora funge como directora regional de investigación clínica para Europa, Canadá y Latinoamérica de Pfizer, siendo responsable de la dirección operativa y el seguimiento de los socios estratégicos, su rendimiento y calidad en los estudios clínicos en dichas regiones. Actualmente también es parte del Comité de Liderazgo de Diversidad e Inclusión de Pfizer. Comenzó su trayectoria laboral en Pfizer desde el año 2002, empezando en el área de investigación clínica, el cual le permitió participar y liderar uno de los proyectos más importantes de la historia de Pfizer, el desarrollo de la vacuna para el COVID-19. Es médico cirujano por parte de la Universidad La Salle en su campus Tlalpan, realizó sus estudios de neurología en la Universidad de París y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida en este taller a la doctora que hoy nos acompaña y muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros y ahora le doy la bienvenida, doctora Gabriela Dávila Loaiza. Muchísimas gracias. Antes de empezar mi participación, quisiera agradecer profundamente a la máxima casa de estudios de la Facultad de Medicina por conducto de su director, el doctor Germán Fajardo Dolci, así como al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública por medio de su presidente, el doctor Enrique Bustamante Martínez. Gracias por darme la oportunidad de formar parte de este espacio, el cual me llena de orgullo y gran satisfacción. También quisiera agradecer y felicitar a los periodistas y comunicadores que forman parte de este taller. Sin duda han elegido el mejor espacio para perfeccionar la invaluable profesión del periodismo, la cual es fundamental para mantenernos seguros e informados sobre tiempos tan complejos como los que hemos atravesado en el último año. Entonces, me gustaría ahora sí dar inicio a mi presentación que habla sobre la investigación clínica y quisiera explicarles a ustedes que antes de llegar a ser un medicamento, existió un riguroso proceso llamado investigación clínica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos que la investigación clínica lleva varios pasos antes de que nosotros podamos ir a una farmacia y comprar nuestro medicamento. Estos pasos son, primero está la fase preclínica, ¿sí? Que puede llevar varios años, 3, 6 años, en donde nosotros lo que revisamos son miles de compuestos, miles, ¿sí? De estos descubrimientos, llamémoslo así, pasamos a la fase preclínica o de laboratorio. ¿Sí? En ella, ya de estos miles de compuestos, pasan únicamente unos cuantos, unos cientos de ellos, ¿sí? Una vez que esto suceda, y eso fue un poco, vamos a ir platicando un poco de la investigación y lo que sucedió en la vacuna de coronavirus, porque creo que ustedes estarán muy interesados en eso también. Eso fue lo que pasó con la vacuna del coronavirus. Nosotros ya teníamos años de estudios previos, preclínicos, antes de iniciar la fase clínica. Ahora sí vamos de lleno a la fase clínica. Esta fase puede durar varios años, ¿sí? Se divide en fase 1, 2 y 3. Después se registra el medicamento ante las autoridades competentes, en nuestro caso COFEPRIS o la FDA en los Estados Unidos, para después convertirse en un medicamento a la venta y nosotros seguir la fase 4, que es la de seguridad. Y obviamente, todo lo que son los años de manufactura. Todo esto nos puede llevar alrededor, todo este proceso desde el descubrimiento hasta el registro,
aproximadamente 10 a 15 años, ya todo el proceso completo hasta 20 años. Esto es para darles una idea de que el traer un medicamento al mercado parece sencillo, pero no es cosa fácil. Ahora, ¿qué es este largo camino que nosotros hacemos? Bueno, pues en la fase clínica, es decir, una vez que ya encontramos el medicamento en el laboratorio, ya se estudió la fase, digamos, preclínica, pasamos a la fase clínica, que es la fase 1. ¿Qué es la fase 1? La fase 1 son 30 sujetos, cuando mucho, 40 sujetos sanos. Lo que nosotros estudiamos es, desde que damos el medicamento hasta que se excreta el medicamento, ¿qué pasa en nuestro organismo? Desde el punto de vista médico se conoce como la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, ¿qué pasa con este medicamento dentro de nuestro organismo? Una vez que terminamos la fase 1, que puede durar de 2 a 3 años, pasamos a la fase 2. La fase 2 ya se utilizan sujetos con la enfermedad. Es para la enfermedad y la seguridad, ¿sí? Eficacia y seguridad. Eso es la fase 2. Lo mismo, puede llevarnos hasta 5 años esta fase. Y ustedes me harán una pregunta. Doctora, si en algún momento el medicamento no responde o no funciona como ustedes lo esperaban, ¿qué pasa con él? Sale del mercado, sale de la investigación, ¿sí? En ningún momento se escatima ningún recurso para sacar alguna molécula de las fases de investigación antes de que lleguen a fases más adelantadas. Pasamos a la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Digamos, es la más importante porque en el sentido de cantidad de sujetos con la enfermedad estudiados, ¿de acuerdo? Entonces ya son miles de pacientes a nivel mundial, en diversos sitios en el mundo. Ya se busca la diversidad, es decir, necesito pacientes latinos, pacientes asiáticos, europeos, etcétera, americanos. Ya se buscan sujetos alrededor del mundo. Pueden llegar a tener protocolos 10, 12, 15 mil sujetos en un protocolo, ¿sí? Y obviamente aquí, ¿qué es lo que principalmente se estudia? Eficacia y seguridad, ¿sí? Esto es importantísimo. Puede durar hasta 10 años esta fase 3. Entonces, es por ello que una vez que nosotros obtenemos esta, registramos la molécula con todos los resultados de la fase preclínica y la fase clínica 1, 2, 3, se registra, se somete a un expediente con toda la información de todo el análisis que se hizo, se obtiene el registro y obviamente sale a la comercialización y seguimos nosotros con la fase 4 y ustedes se preguntarán, ¿y cómo para qué lo siguen estudiando si ya salió al mercado? Bueno, nosotros nos aseguramos de que los productos que tengan que utilizarse por muchos años, nosotros los seguimos estudiando para continuar viendo ¿qué? Su seguridad. De acuerdo, que sea un medicamento seguro que pueda yo tomar por 3, por 10, por 15 años. Es decir, eso es, digamos, el largo camino de la investigación clínica. Ahora, las vacunas es muy parecido, ¿de acuerdo? También hay una fase 1, una fase 2, una fase 3. Lo que pasa es que aquí, digamos, la diferencia es que nosotros sacamos, una vez que terminamos la fase 3, lo que nosotros hacemos, solicitamos una aplicación o una licencia de un biológico, ¿de acuerdo? Que es diferente a un es un registro, pero es una aplicación biológica, que es el famoso BLA, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en la vacuna del coronavirus, ustedes habrán escuchado mucho que se nos dio un registro, bueno, no un registro, una autorización para uso de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre un registro y un uso de emergencia? Bueno, el uso de emergencia, yo les puedo decir que en la historia de la medicina se ha utilizado en muy pocas ocasiones, si no es que es la primera vez que se utiliza, y creo que sale sobrando decirlo. ¿Por qué? Pues nos encontrábamos ante una emergencia a nivel mundial, una pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no se le da un registro, se le da un uso de emergencia, que es un uso no para la comercialización, es para el uso expandido a nivel mundial, que es lo que estamos usando ahorita. Sin embargo, ustedes me preguntarán, entonces, ¿esa molécula no se va a registrar? Sí se va a registrar, ¿sí? Que es el famoso BLA.
es el registro que se obtiene para que entonces sí ya podamos ir a la farmacia y comprar la vacuna, ¿no? Que es lo que pasa con todas las vacunas que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los niños hay una cartilla nacional de vacunación, ¿no? Y hay varias vacunas que se utilizan para diferentes etapas de la vida en el niño. Entonces, todas estas vacunas ya obtuvieron su BLA, su registro, y por eso es que cuando ustedes van con el pediatra o lo que sea, les aplican la vacuna sin ningún problema. La vacuna del coronavirus fue diferente, ¿de acuerdo? Porque obtuvimos un uso de emergencia y ahora estamos registrándola. El primer país que obtuvo ya su registro fue Europa, ¿sí? Y ya se está, digamos, ya se podría en un momento dado vender. La situación que ahorita, bueno, es que, digamos, la vacuna está sobredemandada y, bueno, su comercialización seguramente la veremos para el 2022. Entonces, hago todas estas aclaraciones para que ustedes entiendan la importancia y las diferencias de la producción de una vacuna. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, una vez que se obtiene el registro, comienza la producción de la vacuna, digamos, la manufactura y la venta. En el caso de esta vacuna del coronavirus, se empezó a realizar, digamos, la manufactura de la vacuna a riesgo. ¿Qué quiere decir? Nosotros empezamos a producir la vacuna sin tener los resultados, porque nosotros íbamos viendo día con día los resultados, veíamos que la eficacia era adecuada, aunque no sabíamos todavía la eficacia final, y obviamente eso nos permitió correr el riesgo de empezar a generar vacunas antes de que obtuviéramos esta autorización de emergencia. Fue un riesgo que nosotros decidimos tomar, que definitivamente, si la eficacia al final de los análisis no era la adecuada, ¿qué hubiera pasado con esas vacunas? A la basura, ¿de acuerdo? Sin embargo, obtuvimos un 95% de eficacia, lo cual nos permitió que prácticamente al día siguiente de obtener la aprobación de la FDA, pues la vacuna se empezará a distribuir en los Estados Unidos a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y posteriormente en el resto de los países conforme fueron obteniendo su autorización de emergencia. Entonces, con esto quiero dejar claro las pequeñas diferencias entre una vacuna y cualquier otra molécula, ¿de acuerdo? Esto es nada más para darles una idea de los años que muchas veces nos lleva el sacar una vacuna al mercado. Y si ustedes se dan cuenta, de 28 años que se tardaron en ese momento de traer la vacuna de la varicela, ¿sí?, a la vacuna del COVID, pues fue en cuestión de meses. Como ustedes pueden ver aquí, fue 18 meses, pero en realidad fue menos de esos porque nosotros empezamos el protocolo en el 2019 y terminamos el protocolo prácticamente las primeras fases y terminamos el protocolo, es decir, nosotros obtuvimos esta autorización de emergencia en diciembre del 2020. Menos de 18 meses, es decir, si contamos la realidad, fueron apenas escasos 10 meses para la obtención de esta vacuna. La meta eran 18 meses, pero la realidad es que prácticamente en 12 meses teníamos una vacuna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es una locura porque los números que ustedes ven en azul son años, ¿sí? COVID fueron meses. Es algo que, bueno, créanme que fue un trabajo titánico porque sí, fue un grupo de científicos que trabajamos día y noche durante meses y obviamente pues no es un estilo que querramos nosotros adoptar de trabajo. Lo hicimos porque era una pandemia y había que sacar algo rápidamente al mercado y lo logramos. Pero la realidad es que estos trabajos obviamente siempre ameritan tener su tiempo y su espacio. ¿Qué otra diferencia? Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué si entre la fase 1, la fase 2, la fase 3 hay tantos años, ¿por qué ustedes en cuestión de meses sacaron una vacuna tan rápido? Bueno, aquí la diferencia es que ya como modelos innovadores lo que se hace es empalmar las fases. Entonces, lo que ustedes vieron de la 1, 2, 3, nosotros lo hicimos al mismo tiempo. Y eso ya se estaba haciendo previamente con otras moléculas, por lo que pues fue la parte innovadora que nosotros agregamos también para tener esta molécula, esta vacuna en tiempo récord. Otro punto importantísimo es, bueno, ya habíamos visto ahí que nosotros iniciamos con miles de moléculas para estudio y que finalmente las que ya pasan al laboratorio son cientos
y cuántas llegan a la autorización de los registros, es decir, ante la FDA, ante la COFEPRIS, ante cualquier otra entidad regulatoria a nivel mundial? Ni el 10%. Ni el 10% de estas moléculas. Es decir, para que ustedes vean, a veces nosotros hacemos la comparación de que traer una molécula al mercado es como encontrar una aguja en un pajar. Así, o sea, para que ustedes más o menos se den una idea de que se estudia mucho, pero realmente lo que llega al mercado es mínimo, ¿de acuerdo? Y obviamente la inversión, bueno, pues la inversión ustedes se podrán imaginar, es grandísima y a lo largo de los años, pues este costo se ha ido incrementando en una forma pues dramática. Yo les podría decir que hoy lo que nosotros invertimos como industria farmacéutica tan solo en México es aproximadamente 6,000 millones de pesos. Toda la industria farmacéutica en México. Y ustedes dirán, bueno, ¿y Pfizer cuánto más o menos gasta de forma anual? Aproximadamente unos 300 millones de pesos en investigación clínica. Eso es lo que derramamos al país en investigación clínica. Pero creo que aquí hay áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, si el pastel es de 6,000 millones, nosotros apenas nos llevamos 300 millones de pesos en inversión al país y podría ser mayor, ¿sí? Y con esto yo quisiera platicarles un poquito de cómo está la investigación clínica en el mundo. Es decir, ¿quién se lleva el mayor porcentaje de protocolos, de sitios, de pacientes que se favorecen en investigación clínica? Pues el 50% se lo llevan prácticamente los Estados Unidos. Un 30% se lo lleva aproximadamente la Unión Europea. El resto del mundo, sí, Asia, África, Latinoamérica, un 20%. Y México, pues apenas el 1.1% de la investigación clínica que se hace a nivel mundial se corre en México. Entonces, yo sí les diría que México podría ser un país con una investigación clínica muchísimo más grande, pero tenemos grandes áreas de oportunidad que vamos a tratar en un momentito más. Entonces, más o menos en el mapa mundial, ¿sí? ¿Cuántos protocolos se corren en el mundo? Bueno, pues esto es para mostrarles un mapa. Al día de hoy hay una página que se conoce como clinicaltrials.gov, en donde todo protocolo de investigación clínica que se corre y que es registrado ante una autoridad sanitaria tiene que subirse a esta página y obviamente pues México, si ustedes ven ahí, tenemos apenas 4,000 estudios, un poquito más, 4,013, mientras de que, bueno, vean ustedes Canadá, vean ustedes los Estados Unidos, en Europa, Rusia, en fin, son países que corren una gran producción de investigación clínica. Toda América Latina en conjunto, tenemos apenas 11,000 estudios. Entonces, creo que sí podríamos nosotros compararnos con otros países y creo que sí definitivamente debemos de apalancar y empoderar más la investigación clínica en el país. Ahora, ¿qué nos los permitiría hacer? Es decir, ¿qué nos falta a México? ¿No? Porque ustedes me pueden decir, bueno, nosotros tenemos centros con altas, con investigadores prestigiosos, tenemos centros de investigación perfectamente montados, tenemos instituciones hospitalarias con todos los servicios, en fin, podríamos hablar de que México tiene prácticamente la mesa puesta. Sin embargo, consideramos que hay 7 factores que permitirían detonar realmente esto, ¿sí? Y entre ellos, bueno, pues capital humano. Y por capital humano nos referimos es realmente que los recursos estén entrenados, ¿de acuerdo? Es muy importante que universidades como la UNAM, tanto las públicas como las privadas, tengamos la carrera de monitor clínico, la carrera de investigación, es decir, que conozcan las áreas de la salud que existen, otras áreas en donde pueden realmente trabajar, ¿no? El ser monitor clínico o el trabajar dentro de la industria farmacéutica, digamos, en el área de investigación clínica, bueno, pues eso todavía nos hace falta. Y ya hay países como los Estados Unidos en donde están teniendo carreras cortas, en donde están preparándolos para monitores clínicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay mucha investigación clínica, pero faltan recursos hoy en día, ¿sí? Entonces,
La infraestructura para investigación y desarrollo. Sí, nosotros requerimos de seguir preparando a los centros, independientemente que tenemos instituciones perfectamente establecidas como los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, todavía cuando nosotros vamos tienen ciertas carencias, ¿sí? A veces calibración de los aparatos con los que se va a correr la investigación clínica. Pequeños detalles como esos hacen la diferencia. Obviamente el tema de la propiedad intelectual. Yo creo que eso es muy importante y debemos entenderlo, ¿sí? Y respetar la propiedad intelectual. Cada vez la propiedad intelectual se hace, digamos, mucho más severa y hasta cierto punto también la protección de los datos en el paciente que se va a investigar. Todos esos son datos que obviamente tenemos que conocer y saber hasta qué punto nosotros podemos compartir o hacer partícipes de los datos y a quién. Entonces, todo esto es algo muy importante. Un ambiente regulatorio propicio, es decir, que nos escuchen, que entiendan las necesidades de la industria farmacéutica, porque hay mucha competencia. ¿Sí? Hoy prácticamente es una carrera en donde si México tarda más de 150 días en arrancar un protocolo, obviamente ¿quién se los lleva? Los países que arrancan prácticamente en 60, 70, 80 días, ¿sí? Entonces, hoy el ambiente regulatorio es muy importante para la competitividad, la transferencia de la tecnología, los incentivos del mercado y obviamente una certeza jurídica, ¿sí? Creo que ahí todavía tenemos áreas de oportunidades porque la certeza jurídica no nada más habla de nuestras normas, nuestros reglamentos, todo lo que hoy tenemos para apegarnos a una investigación clínica ética, sino que también necesitamos que si los tiempos de autorización están estipulados en cierto número, se cumplan. Es decir, nos apeguemos a lo que realmente la regulación dice, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor si dice 90, lo hago en 80, pero no en 120. Sí, porque este tipo de variabilidad no nos permite ser competitivos porque igual arranco más rápido o igual soy la última en arrancar. Entonces, esa falta de certeza no me permite ser competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para mostrarles hasta digamos, estos últimos meses, ¿cómo se ha movido México? Es decir, hoy, si ustedes se dan cuenta, tenemos un Estados Unidos en primer lugar, que generalmente siempre va a la vanguardia, siempre va a la cabeza. Tenemos a Canadá. Canadá también está despuntando muy fuerte en investigación clínica y obviamente tenemos otros países europeos como Inglaterra, Francia, España. España también nos está dando grandes sorpresas en cuanto al número de protocolos que hoy corre a nivel nacional. Y obviamente, bueno, pues América Latina, ¿no? En donde pues México ocupa el lugar número 28, pero pues tenemos a un Brasil que está a la cabeza de nosotros. Nosotros hemos caído varios lugares, nosotros nos encontrábamos en lugares mucho más atractivos y pues hoy nos encontramos en un lugar número 28 a nivel mundial. Y bueno, pues me gustaría darles algunos aspectos muy importantes que considero son importantes para tener una investigación clínica competitiva y de calidad en nuestro país. Yo les diría y lo dividiría en 3 puntos muy importantes: los recursos, los procesos, la regulación y los recursos. Los procesos hay que simplificarlos, ¿sí? Hoy el proceso para autorizar un protocolo es sumamente complejo, es sumamente, ¿por qué no decirlo?, burocrático. En lugar de simplificarlo, se le agregan nuevos pasos. Entonces, esa falta de claridad y de simplificación y de trazabilidad en el proceso, pues obviamente es algo en lo que México debe de trabajar. Obviamente, digitalizar nuestros procesos es algo fundamental, ya lo vimos con la pandemia, ¿sí? No puedo yo llegar con mi paquete en papel a mis entidades regulatorias porque pues simplemente no estaba permitido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Paramos todo? No, hay que digitalizar, hay que realmente empezar a promover la digitalización en las instituciones y en las entidades regulatorias. En las instituciones con el expediente clínico. El expediente clínico es muy importante porque es una forma también en la que nosotros, digamos, podemos bajar toda la información clínica a las bases de datos. Los consentimientos informados en electrónico, etcétera. Digitalizar todo lo que es el área de investigación clínica. Pues como ya lo platicamos, la regulación, hoy, por ejemplo, nuestra regulación no habla de la terapia genómica y la terapia genómica ya llegó. Ya hay terapia genómica para algunas enfermedades raras y sin embargo México no tenemos nada escrito. Entonces creo que también esto es algo que tenemos que empezar a trabajar y adelantarnos, ¿sí? A
qué es lo que viene y cómo vamos a regular estas nuevas terapias en nuestro país. Y obviamente la descentralización. Este es un punto importantísimo. ¿Qué es lo que hoy se está haciendo? Hoy ya, si de 7 o 10 o 15 visitas que el paciente tiene durante el proceso del protocolo, ¿sí? Para que le tomen signos vitales, para que le hagan estudios clínicos, para que le den el medicamento, para que el médico lo revise, ya se está intentando que un 20 o un 30% de estas visitas se hagan en la comodidad del hogar del paciente. Eso es la descentralización de los estudios clínicos, que vaya la enfermera a tomarle los signos vitales al paciente, a dejarle su medicamento, y obviamente habrá veces que vaya a la institución con el médico, porque hay situaciones en donde sí definitivamente esta relación médico-paciente es fundamental, pero ya se está estableciendo el modelo híbrido. Ya en los Estados Unidos están corriendo este tipo de protocolos y esperamos muy pronto poderlos implementar en nuestro país. Y bueno, para concluir, para terminar, ¿qué me gustaría, finalizar en la investigación clínica? Bueno, pues yo creo que es muy importante abrir los canales de comunicación con todas las instituciones y con todos los actores de investigación clínica, ¿sí? Seguir teniendo comunicación con las universidades, con las academias, con los hospitales, con los institutos nacionales de salud, etcétera. Es muy importante que conozcan lo que hace la industria farmacéutica para traer más investigación clínica. Obviamente esto nos permitirá crear la triple hélice, ¿de acuerdo? Este empoderamiento entre academia, gobierno e industria farmacéutica para atraer más recursos. Y obviamente pues la simplificación de nuestros procesos y la digitalización, que nos llevará a mayor beneficio para todos los mexicanos en investigación clínica. Muchísimas gracias. Doctora Dávila, muchísimas gracias. Extraordinaria conferencia magistral. Identificamos que el valor de lo que nos ha entregado es pues muy grande, muy alto. Tengo aquí una serie de comentarios, preguntas. Hay uno reiterado y debo de hacerlo porque me parece que es de justicia: el reconocimiento a Pfizer en el marco de la pandemia. Más allá solamente de la vacuna, pues de un reconocimiento que merece pues toda esta investigación científica, toda esta investigación clínica que ustedes desarrollan en una empresa con, pues bueno, más de 160 años de vida, de una empresa que ha marcado pues una pauta importante dentro de la industria. Y bueno, hay una cantidad de mensajes que tienen que ver con reconocimiento, a tener una de las vacunas con mayor credibilidad, con mayor distribución, con menos síntomas post inyección o post vacuna. En fin, hay una serie importante, pero quiero compartirla contigo y con todo el equipo de Pfizer porque el reconocimiento es muy importante. Muchas gracias. También, pues, la circunstancia de que pues es preocupante que México ocupe tan solo el 1.1% pues de todo este gran pastel de la investigación. Y bueno, yo creo que un porcentaje muy alto de ese 1.1 pues seguramente es gracias a nuestra máxima casa de estudios. La UNAM ha sido un detonador importante de investigación. Sabemos que es un centro que promueve y desarrolla, pero ya lo decías tú, doctora, en tu extraordinaria intervención, pues todas las limitantes que hoy el país aún tiene, estas que tú llamas áreas de oportunidad. Creo importante también reconocer el hecho de que estimules a nuestros compañeros y colegas periodistas a que transfieran en sus historias este hecho tan importante de pues motivar o incentivar la carrera de monitor clínico. Esto que finalmente seguramente es uno de los tantos detonadores que tú mencionabas, uno de las actividades que seguramente si empezamos a ampliar el campo y a buscar un espacio en donde económicamente se puedan desarrollar estos jóvenes interesados en esta carrera, pues va a tener esa consecuencia de círculo virtuoso de la cual hablábamos. Por supuesto, y qué bueno que la Facultad de Derecho está trabajando dentro de este espacio tan importante del taller de periodismo científico, es la certeza jurídica. Hoy, algunas anotaciones que hacen nuestros colegas
¿Cuánto tiempo esperamos para que haya certeza jurídica en México? Pues bueno, no lo sabemos. ¿Cuáles son las entidades que están presionando para que haya certeza jurídica? Pues yo me imagino que todas las, para empezar, la industria farmacéutica, que pues son los interesados desde el punto de vista comercial y su vida natural, pero también la academia debe ser parte de este ejercicio, y nuestras autoridades generadoras de políticas públicas deberían de estar preocupadas por desarrollar esto que atinadamente comentas, que es la certeza jurídica. Y bueno, pues entrar en esta circunstancia de entender cómo debemos de motivar los procesos, por supuesto la regulación, y tener pues los recursos suficientes, que pues de ahí se desprende ese éxito importante que naturalmente vemos en Estados Unidos, que tú ya nos hablabas de él, y que bueno, seguramente una buena parte de ese éxito viene ligado al estímulo económico, a los recursos que se ponen en el R&D, como le llaman ellos, o la investigación y desarrollo, y que finalmente es importante. Todo esto, bueno, tratando solo de sintetizar muchas de las observaciones, de los comentarios y algunas de las preguntas de nuestros colegas que desde México y otras partes de Latinoamérica hoy te hacen, doctora Gabriela Dávila. Quiero ir a una muy puntual y me pareció muy interesante, y le agradezco una vez más a Alejandro Arcos, siempre su participación muy activa desde Plenilunia. Él te pregunta que cuáles son las propuestas e iniciativas para mantener este ritmo de investigación clínica que hoy existe y que, nuevamente repito, Pfizer ha demostrado, pero para mantener este ritmo de investigación, pero aplicándose para otros padecimientos que finalmente pues, siguen siendo azote de la humanidad, y él menciona específicamente el tema del cáncer, porque vimos la respuesta esta que pues tú ya nos comentas de pocos meses para lograr un resultado tan positivo frente a algo que pues hoy a todos nos tomó por sorpresa y que detuvo al mundo, y bueno, toda la historia que ya conocemos, pero específicamente en este tema, doctora, nos gustaría que nos compartas tu observación. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, mira, yo te diría que propuestas o iniciativas que yo haría es, mira, si nosotros pudiésemos simplificar nuestros procesos y nuestros tiempos de arranque, créeme que México estaría en los primeros lugares. México es un lugar muy atractivo en muchos sentidos, ¿sí? Tenemos una población diversa, tenemos las instituciones, tenemos los investigadores, tenemos la población de sujetos que muchas veces mucha gente ya conoce lo que es la investigación clínica, pero tenemos que seguir trabajando para educar a los sujetos que entiendan la importancia. Si nosotros pudiéramos simplificar ese proceso y tener tiempos mucho más competitivos, yo te garantizo, Enrique, que si yo volviese en un año con nuevos datos, México estaría en otro lugar. Claro. ¿Sí? Y yo lo veo la cantidad de invitaciones que nosotros recibimos, pero que lamentablemente nos quedamos en el camino por nuestra lentitud, con todo respeto. Ese es el problema, ¿sí? Estamos listos, nos invitan a la fiesta, tenemos ya todo perfectamente puesto, pero lamentablemente nomás no llega el taxi y nunca nos subimos al taxi. Y pues obviamente la fiesta empezó y terminó y nosotros, y sabes que hoy hay reclutamientos competitivos. ¿Y cuál es el problema? Que el reclutamiento competitivo quiere decir que yo arranco, ¿sí? Yo recluto y termino. Entonces, mientras que México sigue pensando para arrancar, es decir, siguen sus procesos administrativos, pues obviamente nos quitan estos pacientes. Estos pacientes se van a otros países a ser reclutados, mientras que México se queda sin la oportunidad de participar en ese protocolo, precisamente por esto, por habernos tardado tanto en un proceso. Eso es nuestra mayor área de oportunidad, y la principal propuesta que yo haría es revisar nuestro marco regulatorio, simplificarlo, porque la simplificación no quiere decir que nosotros hagamos las cosas mal o que no nos apeguemos a nuestra regulación, tanto ética como regulatoria. No. Simplificación quiere decir, y el ejemplo claro, Enrique, hoy tú vas a sacarte un pasaporte y ese mismo día te lo dan. Y tú recordarás quizás hace muchos años que, bueno, era un proceso que llevaba su tiempo, es decir, no era tan fácil, y la foto y regresen en tal. Y hoy el pasaporte, que es un documento importantísimo, te lo entregan en cuestión de horas.
Es decir, eso es a lo que yo me refiero, una simplificación y un proceso bien hecho. Eso es lo que yo me gustaría que replicáramos en nuestra área. Es decir, apegándonos a los más altos valores éticos y a la regulación, tanto local como internacional, pero simplificar el proceso. Ese sería mi propuesta y sería una iniciativa que nos llevaría a otro nivel completamente, a otro nivel. Doctora, y nada más te hago énfasis, el tema y el caso de tu farmacéutica y el espacio donde tú te desarrollas, ¿continúan trabajando fuerte por este tema de investigación contra el cáncer? Muy fuerte, muy fuerte. Oncología es un tema clave para nosotros. Independientemente, y perdón que retome el tema de las vacunas, en vacunas también seguimos trabajando, Enrique, muy, muy fuerte, en cuanto, no, o sea, en niños menores, en embarazadas, en otras poblaciones, en pacientes oncológicos con COVID, en pacientes con enfermedades inmunosupresión y COVID, etcétera. Seguimos trabajando en otras formulaciones, en estabilizar la molécula y obviamente la parte de oncología, inflamación y medicina interna son áreas que Pfizer no descuida para nada y yo te diría que son las más fuertes áreas terapéuticas en las que estamos hoy trabajando. Doctora, y también sintetizo varias de las que te piden, por favor, alguna recomendación específica, sobre todo nuestros colegas periodistas, pero pues bueno, yo creo que la sociedad debe de tomar nota de esto. ¿Cuáles son las actividades que deberían de estar desarrollando nuestros colegas en términos de temas para incentivar esto que es tan importante, que es la investigación científica? Señalar, por supuesto, es importante, pero ¿qué otra recomendación les harías a los colegas periodistas para poder incentivar este trabajo precisamente en torno de la investigación clínica y que nuestro país debe de seguir motivándose? Híjole, la educación a los pacientes. Yo les pediría que realmente sigamos trabajando en pro de realmente cascadear qué es la investigación clínica, por qué es importante. Mira, Enrique, hoy, si no fuera porque más de 46,000 voluntarios a nivel mundial, más de 46,000 voluntarios a nivel mundial dijeron, yo me aplico la vacuna, yo me la aplico. Sabían que estábamos a tiempo récord. Gracias a esas 46,000, hoy, millones de personas tenemos la oportunidad de aplicarnos una vacuna y regresar a lo que era nuestra normalidad. Imagínate la importancia. Por eso yo, si ellos me pedirían, doctora Dávila, ¿cuál es su carta a Santa Claus? Ayúdenme a desmitificar el tema de la investigación clínica, ayúdenme a seguir empoderando el tema de investigación clínica, que la gente conozca, que sepa que es una alternativa terapéutica, ¿sí? Que hoy pacientes con cáncer que ya no tienen, digamos, ninguna oportunidad con los tratamientos que existen protocolos de investigación clínica que podrían salvarles la vida, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación clínica no todo es experimental, es decir, a ver qué pasa. No, hay mucha investigación, muchos datos que se han recolectado en fases preclínicas que nos permiten llevarlo a las poblaciones de los pacientes. ¿Cuáles son los peores escenarios en investigación clínica? Que no funcione la molécula. Es decir, que lo que hoy tengo en el mercado versus mi nueva molécula no sea mejor. Es decir, no tenga una eficacia mayor que lo que yo buscaba, ¿sí? Pero no es que nos conlleve, y perdón, voy a decirlo a esto, no es que estamos experimentando a ver si funciona o no funciona, no. Son moléculas altamente estudiadas que lo que nos permiten es, obviamente, darle una oportunidad al paciente de que si hoy tomaba yo 3 tabletas al día, a lo mejor voy a tomar una porque está, digamos, es una técnica nueva, es un metabolito nuevo, es algo nuevo o innovador en esa molécula que me va a permitir a lo mejor reducir la dosis, ¿sí? O a lo mejor antes me la tenía que inyectar, ahora ya me la puedo tomar por vía oral, o antes no existía nada y hoy a través de este tratamiento intravenoso puedo salvarme. No sé, hay un sinfín de innovaciones que nosotros traemos. Otro ejemplo claro, las enfermedades raras. ¿Por qué son enfermedades raras? Porque hay muy pocos casos por miles de habitantes, ¿sí? Es decir, si en una población hay un caso por cada 100,000 habitantes, pues es una enfermedad rara. Claro. Estas enfermedades se ven, digamos, generalmente son de índole genético, etcétera, o son distrofias musculares, o son, bueno, todas estas
padecimientos, enfermedad de Gaucher, por mencionar algunos nombres de estas enfermedades, hoy existen tratamientos. ¿Gracias a qué? Gracias a la innovación, gracias a que obviamente los laboratorios y la industria farmacéutica se dedica a investigar también un poco estas enfermedades que, a pesar de que hay 1 o 2 casos por ahí, bueno, también te interesa ayudar a este tipo de pacientes, no nada más a las grandes poblaciones como son los pacientes con cáncer o las pacientes o las enfermedades, digamos, inflamatorias o inmunológicas. Doctora Dávila, hay mucha inquietud y por supuesto has despertado una gran cantidad de comentarios y que por supuesto lo que le voy a pedir a nuestro equipo de producción es que el intermedio que teníamos preparado entre esta conferencia y la siguiente la mandemos hacia el final para poderte hacer otra pregunta que me parece muy importante y que también ha sido recurrente. ¿Cuál es tu opinión acerca de algunas voces que piden suspender temporalmente pues las patentes del COVID-19? Ha habido pues este comentario en medios y nos gustaría escuchar tu opinión, doctora. Miren, no soy la especialista en este tema. Yo les pediría que este tema no lo toquemos. Hay áreas con un expertise brutal en la propiedad intelectual. Yo les pediría que ese tema lo toquemos en otra mesa. Y bueno, por último, de verdad agradecerte mucho, doctora Gabriela Dávila Loaiza, directora regional de investigación clínica para Europa, Canadá y Latinoamérica de Pfizer, el que hayas compartido con nosotros, el que hayas estado pues estos minutos de tu tiempo, que sabemos que pues en estos momentos es un tiempo valiosísimo por la velocidad y pues las exigencias que requiere la industria farmacéutica y una empresa como Pfizer en la que tú colaboras. Y bueno, agradecerte mucho a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública el que hayas estado con nosotros en esta mañana. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña cortinilla para pasar inmediatamente a nuestra siguiente conferencia, en donde pues ya tenemos listo a nuestro siguiente conferencista magistral. Vamos adelante.